La madre soltera pidió trabajo de limpiadora, humilde y sin pretensiones. Entró con el currículo en mano sin esperar mucho, pero cuando el millonario leyó el nombre en el CV, algo cambió en su rostro. Se levantó, la miró y dijo: «Espera». Y lo que vino después ninguno de los dos lo imaginaba. «Espera». La palabra cayó como una piedra en mitad del silencio de aquella oficina enorme, y Maite Rentería, que ya se había puesto de pie para marcharse convencida de que la entrevista había terminado mal, se quedó congelada con el bolso apretado contra el pecho. El hombre detrás del escritorio, el dueño de todo aquel edificio de cristal, tenía los ojos clavados en la hoja de su currículum como si acabara de leer un fantasma. Había leído su nombre en voz alta, despacio, y algo en su cara se había descompuesto por completo. Maite lo reconoció en ese instante, aunque hubieran pasado 15 años, aunque el muchacho flaco del barrio se hubiera convertido en ese hombre de traje impecable. Era Damián Solís, el chico de su misma edad, del que se había enamorado a los 17, el que se fue una madrugada sin despedirse cuando la vida por fin le abrió una puerta lejos de la miseria en la que los dos habían crecido. El corazón le dio un vuelco tan violento que temió que se le notara en la cara, pero Maite había aprendido, a fuerza de golpes, a esconder lo que sentía, así que enderezó la espalda, endureció la mirada y decidió en una fracción de segundo que no iba a darle el gusto de reconocerlo. «¿Perdón?», dijo ella con una frialdad cortés, como quien habla con un desconocido cualquiera. «¿Se le ofrece algo más, señor?». Damián levantó la vista del papel y la miró de frente, y por un momento pareció que iba a decir algo enorme, algo que llevaba 15 años atorado. Buscó en los ojos de Maite una señal, la chispa de reconocimiento que confirmara que era ella, que era su Maite, que el destino acababa de sentarla frente a él después de tanto tiempo. Pero Maite le sostuvo la mirada sin parpadear, con una serenidad de piedra, como si aquel nombre que él había pronunciado con el alma no significara absolutamente nada. «Su nombre», dijo él con la voz ronca. «Rentería. ¿De dónde es usted?». «De muchos lados», respondió ella cortante. «Uno se muda cuando no le alcanza para quedarse en ninguno. Vine por el puesto de limpieza, señor Solís. Si ya no me necesita, tengo que irme. Dejé a mi hijo con la vecina y no puedo tardar». La mención del hijo fue como un segundo golpe para Damián, que abrió apenas la boca y no dijo nada. Maite aprovechó ese silencio para recoger sus papeles de la mesa con manos que rezaba porque no le temblaran. Tenía 32 años, un niño de 5 esperándola en un cuarto rentado y 80 pesos en la cartera. No podía permitirse el lujo de derrumbarse frente a aquel hombre, ni de recordar, ni de llorar por un pasado que la había dejado sola. Necesitaba el trabajo, cualquier trabajo, y lo necesitaba con una urgencia que no le dejaba espacio para el orgullo herido. Pero justo por eso, precisamente porque estaba tan rota y tan necesitada, se negó con todas sus fuerzas a que él la reconociera. Porque si algo le quedaba a Maite Rentería, después de que la vida le hubiera quitado casi todo, era la dignidad de no aceptar nada por lástima, y menos de él, menos del hombre que se había ido. «Siéntese», le pidió Damián, y esta vez no fue una orden de patrón, sino casi una súplica. «Por favor, solo un momento». Ella dudó. Cada célula de su cuerpo le gritaba que se fuera, que saliera de esa oficina antes de que el pasado la alcanzara, pero la parte de ella que había aprendido a sobrevivir le recordó los 80 pesos, el cuarto rentado, la carita de Ismael. Se sentó en el borde de la silla, tensa como un alambre, lista para huir. «Le seré honesto», dijo Damián dejando el currículum sobre la mesa con un cuidado extraño, como si el papel quemara. «Su perfil no es el que buscábamos para limpieza. Está sobrecalificada. Trabajó de secretaria, de cajera, tiene estudios truncos de contabilidad. ¿Por qué una mujer como usted pide un puesto de limpiadora?» Maite sintió que la pregunta la desnudaba y odió que fuera él quien la hiciera. Podría haberle contado la verdad, que después de que el padre de su hijo la abandonara embarazada, que después de años encadenando trabajos precarios, que después de una racha de mala suerte que la había dejado sin nada, ya no le importaba el nombre del puesto sino el sueldo al final de la quincena. Podría habérselo dicho, pero no a él. «Porque necesito trabajar, señor», respondió con una dignidad que no admitía lástima. «Y limpiar no me da vergüenza. Le da vergüenza a quien mira, no a quien lo hace. Si el puesto es suyo para darlo, démelo o no me lo dé, pero no me haga preguntas que no vienen al caso». Hubo un silencio largo.
Damián la miraba con una mezcla de asombro y de dolor, y Maite supo que él la había reconocido por completo, que no le quedaba ninguna duda, y que solo estaba esperando a que ella bajara la guardia, a que dijera «Damián, soy yo», para derrumbar de una vez la pared que los separaba. Pero Maite no lo hizo. Apretó los labios y esperó orgullosa y aterrada a que aquel hombre decidiera su suerte, sin saber que, al fingir no conocerlo, estaba protegiendo lo único que le quedaba entero, el derecho a valerse por sí misma. «El puesto es suyo», dijo Damián finalmente, en voz baja. «Empieza el lunes». Maite asintió, se levantó, le dio las gracias con la formalidad justa y caminó hacia la puerta, sintiendo los ojos de él clavados en su espalda. Antes de salir, escuchó su voz una última vez, quebrada. «Maite». No era una pregunta, era su nombre, dicho como se dice el nombre de alguien a quien nunca se dejó de querer. Ella se detuvo un segundo con la mano en el picaporte, sin voltear, con el corazón hecho pedazos, y luego salió sin responder, dejando que él creyera siquiera que se había equivocado de persona. Maite salió del edificio de cristal con las piernas temblándole y no se permitió llorar hasta que estuvo a 3 cuadras de distancia, en una parada de camión donde nadie la conocía. Ahí, apoyada en un poste, con la gente pasando indiferente a su alrededor, dejó que un par de lágrimas se le escaparan antes de secarlas de un manotazo furioso. No lloraba por Damián. Se lo repitió a sí misma como una consigna. No lloraba por él, no después de 15 años, no después de todo lo que había construido sola a costa de tanto. Lloraba si acaso por el susto, por la manera en que el pasado se le había aparecido de golpe justo cuando estaba en su punto más vulnerable, mendigando un trabajo de limpieza con 80 pesos en la cartera. La vida, pensó con una amargura cansada, tenía un sentido del humor cruel. La ponía frente al único hombre al que jamás habría querido pedirle nada, y encima la obligaba a aceptar su empleo para poder darle de comer a su hijo. Se subió al camión, pagó su pasaje contando las monedas, y durante todo el trayecto miró por la ventana sin ver nada, con la cabeza hecha un torbellino. Cuando llegó al cuarto que rentaba en una vecindad modesta, la vecina que le cuidaba a Ismael la recibió con la noticia de siempre, que el niño se había portado bien, que había preguntado por ella cada media hora. Y en cuanto Maite cruzó la puerta, la carita de su hijo se iluminó, y el pequeño corrió a abrazarle las piernas con esa fuerza desesperada de los niños que temen que su madre no vuelva. Ismael tenía 5 años, los ojos grandes y despiertos, y una ternura que a Maite le partía y le rearmaba el corazón todos los días. Era literalmente la única razón por la que ella seguía de pie. Lo levantó en brazos, hundió la nariz en su cabello y respiró su olor a niño, y en ese abrazo se le acomodaron todas las piezas rotas del día. Ahí estaba su verdadero norte, no un hombre del pasado, no un empleo humillante, sino esa criatura que la miraba como si ella fuera capaz de sostener el cielo. «¿Conseguiste el trabajo, mami?», preguntó Ismael, que a sus 5 años ya había aprendido a leer la preocupación en la cara de su madre, y eso era algo que a Maite le dolía en lo más hondo, que su hijo cargara con angustias que no eran de su edad. «Sí, mi amor», le respondió ella forzando una sonrisa verdadera. «Empiezo el lunes. Vamos a estar bien». Y esa frase, «vamos a estar bien», era la que Maite repetía como un rezo desde hacía 5 años, desde que el padre de Ismael se había esfumado en cuanto supo que ella estaba embarazada. Aquel hombre, del que ya casi ni recordaba la voz, solo había venido a confirmar la lección más dura que Damián ya le había enseñado 10 años antes, que las promesas de amor eran humo y que al final una siempre terminaba sola. Maite no se había enamorado de él, simplemente, tras una década de sobrevivir a duras penas en una soledad de piedra, había bajado la guardia un instante buscando la estabilidad que nunca tuvo, solo para ser abandonada en cuanto él supo del embarazo. Ese segundo golpe, ocurrido hacía 5 años, no creó su armadura, pero terminó de sellarla con concreto. Por eso Maite había blindado su corazón definitivamente. Había renunciado a esperar nada de nadie, y había convertido su vida entera en una batalla diaria por sacar a Ismael adelante. No era amargada. Al contrario, guardaba una ternura enorme para Ismael y una amabilidad genuina para la gente que se cruzaba en su camino. Pero había una parte Ofella, la parte que alguna vez se atrevió a amar y a soñar, que había cerrado con llave
y había jurado no volver a abrir jamás. Esa noche, después de acostar a Ismael y de contarle el cuento de siempre, Maite se sentó en el borde de su cama estrecha y por primera vez en años se permitió recordar. Recordó al Damián de 17 años, el muchacho flaco y soñador del barrio, el que le prometía que algún día iban a salir juntos de la pobreza, el que le robaba besos en la azotea mientras miraban las luces de la ciudad a lo lejos e imaginaban un futuro que nunca llegó. Habían sido novios 2 años, 2 años intensos y hermosos, de esos que solo se viven a esa edad, cuando el amor todavía no sabe de facturas ni de abandonos. Y luego, una madrugada, Damián se había ido. Le habían ofrecido una beca, una oportunidad, un camino lejos del barrio, y en lugar de llevársela con él o al menos despedirse, se había marchado sin decir una palabra, dejándola con una carta de 3 líneas que ella había leído 1000 veces hasta romperla. Esa carta le había roto el corazón, pero le había roto algo más: la fe. Después de Damián, Maite nunca había vuelto a creer del todo en un hombre, y cuando años más tarde aquel tropiezo de unos meses la dejó embarazada y sola, ella simplemente confirmó lo que ya sabía, que la historia de la madrugada gris se repetía, que estaba sola y que era mejor acostumbrarse. Por eso, cuando esa tarde en la oficina reconoció los ojos de Damián detrás del traje caro, la primera reacción de Maite no fue nostalgia, sino un instinto feroz de protección. Se dijo que no iba a permitir que ese hombre volviera a tener poder sobre ella, que no iba a darle la satisfacción de reconocerlo, de mostrarse débil, de dejar que la lástima o la culpa que él pudiera sentir se convirtieran en el motivo por el que le daba el trabajo. Ella no quería su compasión. Quería el empleo por mérito propio, y si no era posible, prefería buscarse otra cosa antes que deberle nada a Damián Solís. Fingir no conocerlo había sido en ese momento la única manera de mantenerse entera, de conservar el control sobre una situación que amenazaba con tragársela. Y aunque le había dolido en el alma escuchar su nombre pronunciado, con aquella voz quebrada, aunque una parte de ella había querido gritarle: «Sí, soy yo, ¿por qué te fuiste?», Maite había apretado los dientes y se había ido sin voltear, protegiendo su dignidad como un tesoro. Lo que Maite no sabía mientras se preparaba para dormir esa noche en su cuarto rentado era que a kilómetros de distancia, en una casa enorme y silenciosa, Damián Solís tampoco lograba conciliar el sueño. El hombre que lo tenía todo, la fortuna, el éxito, el imperio construido desde la nada, estaba sentado en la penumbra de su estudio con el currículum de Maite en las manos, leyendo su nombre una y otra vez como si no pudiera creerlo. Durante 15 años se había preguntado qué habría sido de ella, la muchacha del barrio que había dejado atrás cuando era demasiado joven y demasiado ambicioso para entender lo que estaba tirando por la borda. Se había convencido a sí mismo con los años de que había hecho lo correcto, de que si se hubiera quedado o se la hubiera llevado, ambos habrían terminado hundidos en la misma miseria de la que él logró escapar. Pero esa noche, al ver su rostro endurecido por la vida, al escuchar la dignidad con que ella le habló, al enterarse de que tenía un hijo y de que estaba tan sola y tan necesitada que pedía trabajo de limpieza, toda aquella justificación se le vino abajo. Y por primera vez en muchos años, Damián sintió el peso aplastante de lo que había hecho. Damián no era un mal hombre. Al contrario, era conocido por tratar bien a sus empleados, por ser justo, por no haber olvidado del todo de dónde venía, pero cargaba, como Maite, con sus propias heridas y sus propias culpas. La ambición que lo había sacado de la pobreza también lo había vuelto solitario. Había pasado 15 años trabajando sin descanso, acumulando dinero y logros, y en el camino había dejado atrás no solo a Maite, sino cualquier posibilidad de una vida verdadera, con amor, con familia, con calor. Tenía 32 años, una fortuna inmensa y una casa vacía que ninguna cantidad de dinero podía llenar. Y ahora de la nada, el destino le devolvía a la única persona que alguna vez lo había querido cuando él no tenía nada que ofrecer, cuando era solo un muchacho flaco con sueños demasiado grandes. Damián supo esa noche que no podía dejar las cosas así, que no podía permitir que Maite entrara y saliera de su empresa como una empleada anónima fingiendo no conocerlo. Tenía que hablar con ella, tenía que entender qué le había pasado, quién era ese hijo, por qué estaba tan sola. Pero también intuía por la manera en que ella lo había mirado,
que Maite no se lo iba a poner fácil, que había levantado entre ellos un muro de orgullo que no iba a caer con una disculpa ni con un gesto de dinero. El lunes por la mañana, Maite llegó a la empresa vestida con el uniforme gris de limpieza, con el cabello recogido y la determinación de hacer su trabajo impecablemente y de pasar completamente desapercibida. Se había preparado mentalmente para no cruzarse con Damián, para ser invisible, para cumplir su horario y volver con su hijo sin que el pasado la alcanzara. Se dijo que un edificio tan grande tenía cientos de empleados y que era perfectamente posible que el dueño y una limpiadora no coincidieran jamás. Se aferró a esa idea como a un salvavidas. Pero apenas llevaba una hora trapeando el pasillo del piso ejecutivo cuando sintió una presencia detrás de ella, y al voltear se encontró de frente con Damián Solís, que la miraba con esa mezcla de dolor y determinación que ella tanto temía. No estaba dispuesto a fingir, no esa vez. Y Maite comprendió con el corazón encogido que su plan de ser invisible acababa de derrumbarse antes siquiera de empezar, y que la conversación que llevaba 15 años evitando estaba a punto de alcanzarla, quisiera ella o no. Maite se enderezó despacio, con el trapeador todavía en la mano, y adoptó de inmediato la postura profesional y distante que había ensayado toda la mañana frente al espejo. No iba a huir, porque huir sería admitir que él la afectaba y no iba a darle esa victoria. Así que lo miró con la misma frialdad cortés del día de la entrevista, esperando como quien espera un golpe a que él dijera lo que tuviera que decir. Damián abrió la boca, la volvió a cerrar, y por un momento el hombre poderoso, el dueño de todo aquel imperio, pareció tan perdido como el muchacho de 17 años que ella había conocido. Le preguntó en voz baja para que nadie más escuchara si de verdad iba a seguir fingiendo que no se conocían, si de verdad pensaba trabajar limpiando sus pisos como si entre ellos no hubiera existido nunca nada, y Maite, con una serenidad que le costó toda su fuerza de voluntad, le respondió que ella solo era una empleada nueva que necesitaba el trabajo, que no sabía de qué le hablaba, y que si no le parecía bien su desempeño, estaba en su derecho de despedirla. Lo dijo sin alzar la voz, sin drama, con una dignidad de hierro que a Damián lo desarmó por completo, porque entendió que ella no le estaba pidiendo nada, y que esa negativa a reconocerlo era, en el fondo, la manera que Maite tenía de decirle cuánto la había lastimado. Damián no insistió esa mañana, quizá porque comprendió que forzarla solo la alejaría más. Pero antes de que él se fuera, le dijo algo en voz muy baja que a Maite se le quedó clavado el resto del día. Le dijo que la había buscado durante años, que nunca había dejado de preguntarse qué había sido de ella, y que aunque ella prefiriera fingir que era una desconocida, él sabía perfectamente quién era, y no pensaba dejar que se le volviera a escapar. Y luego se marchó por el pasillo, dejándola ahí, con el corazón golpeándole el pecho y las manos apretadas alrededor del trapeador, furiosa consigo misma por la manera en que esas palabras le habían removido algo que creía enterrado para siempre. Esa noche, de regreso en su cuarto mientras Ismael dormía, Maite se dio cuenta con espanto de que mantener su muro en pie iba a ser mucho más difícil de lo que había imaginado, porque el hombre que se lo quería derribar no era un extraño cualquiera, sino el primero que se lo había construido. Los días siguientes se convirtieron en una guerra silenciosa de la que solo Maite y Damián conocían las reglas. Ella llegaba puntual con su uniforme gris. Hacía su trabajo con una prolijidad que no dejaba resquicio para la queja, y se movía por el edificio tratando de ser una sombra. Él, en cambio, encontraba 1000 pretextos para cruzarse en su camino. Aparecía en el pasillo que ella trapeaba, bajaba a la cafetería justo cuando ella limpiaba las mesas, inventaba recorridos por pisos que un dueño jamás pisaba. No la abordaba con aspavientos, no la incomodaba delante de nadie, simplemente estaba ahí, presente, con una insistencia callada que a Maite la ponía de nervios porque no sabía cómo defenderse de algo tan sutil. Con un patrón grosero, habría sabido qué hacer. Con la mirada triste y paciente de Damián, en cambio, se quedaba desarmada. Y cada vez que él le daba los buenos días con esa suavidad cargada de historia, ella respondía con un «Buenos días, señor», tan neutro y tan cortés que era, en sí mismo, una muralla. Damián entendió pronto que no iba a derribar el orgullo de Maite a la fuerza, y que cada intento directo de hablar del pasado solo la hacía replegarse más.
Así que cambió de estrategia, dejó de mencionar lo que habían sido y empezó, simplemente, a tratarla con una decencia que ella no esperaba. Se aseguró sin decírselo de que le asignaran los turnos que mejor le acomodaban a una madre sola. Dio instrucciones discretas de que a la señora Rentería se le pagara puntual y bien, sin los descuentos abusivos que a veces sufría el personal de limpieza. Cuando la encontraba cargando cubetas pesadas, se ofrecía a ayudarla como si fuera lo más natural del mundo, y aunque ella siempre rechazaba la ayuda con un «yo puedo, gracias», él captaba en su gesto algo que no era desprecio, sino miedo. Miedo a deberle algo, miedo a ablandarse, y esa lectura, lejos de frustrarlo, le confirmó que la Maite que él había conocido seguía ahí dentro, escondida detrás de la coraza, tan orgullosa y tan entera como siempre. Maite, por su parte, libraba una batalla más difícil todavía, la que tenía consigo misma, porque por más que se repitiera que Damián no le importaba, que solo era su patrón, que el pasado estaba muerto y enterrado, no podía evitar notar las cosas que hacía. Notó que trataba con respeto a todos los empleados, desde el más alto ejecutivo hasta el último de intendencia. Notó que recordaba los nombres, que preguntaba por las familias, que no era el millonario soberbio que ella había imaginado durante 15 años para poder odiarlo mejor. Y esa constatación la incomodaba profundamente, porque era mucho más fácil resentir a un hombre despreciable que a uno que, a pesar de todo, parecía haberse convertido en alguien decente. Cada gesto amable de Damián era una grieta en el relato que Maite se había contado para sobrevivir, el relato del cobarde que la abandonó, y ella se aferraba a ese relato con uñas y dientes, porque soltarlo significaba tener que sentir de nuevo, y sentir era justo lo que no podía permitirse. El equilibrio se rompió, como suele pasar, por donde Maite menos lo esperaba, por su hijo. Una tarde, la vecina que cuidaba a Ismael le avisó por teléfono, angustiada, que tenía una emergencia familiar y que no podría quedarse con el niño esa jornada. Maite, que apenas llevaba 2 semanas en el empleo y no podía darse el lujo de faltar, se vio ante la misma disyuntiva de siempre, la que enfrentan todas las madres solas: perder el trabajo o llevar al niño. Con el corazón en un puño y rogando pasar inadvertida, llevó a Ismael a la empresa, lo sentó en un rincón discreto de un cuarto de servicio con una caja de crayones y unas hojas y le suplicó que se quedara calladito mientras ella terminaba su turno. El niño, acostumbrado a las carencias y a la ansiedad de su madre, prometió portarse bien con la solemnidad de sus 5 años. Pero los niños son niños, y en algún momento, mientras Maite fregaba un pasillo lejano, Ismael salió a explorar, y sus pasos pequeños lo llevaron justo hasta el ala ejecutiva del edificio, donde no debía estar. Fue Damián quien lo encontró. Salía de una junta cuando vio a un niño pequeño, de ojos grandes y ropa remendada pero limpia, parado en medio del pasillo alfombrado, mirando con asombro los ventanales que daban a la ciudad. Damián se detuvo en seco. No hizo falta que nadie le dijera de quién era ese niño. Algo en la carita del pequeño, en cierto gesto, en la manera de mirar el mundo con curiosidad y cautela al mismo tiempo, le habló directo al corazón. Se acercó despacio, se puso en cuclillas para no asustarlo, y le preguntó con suavidad cómo se llamaba y qué hacía por ahí. Ismael, que era tímido pero no miedoso, lo miró con esos ojos enormes y le respondió que se llamaba Ismael, que estaba esperando a su mamá, que era la que limpiaba, y que no le dijera a nadie que había salido del cuarto porque su mamá se iba a preocupar. Y esa confesión inocente, ese instinto del niño de proteger a su madre del regaño, desarmó a Damián por completo. Se quedó conversando con el niño sin prisa. Ismael, que rara vez tenía la atención completa de un adulto, floreció bajo esa mirada interesada. Le contó que su mamá trabajaba mucho para comprarle lo que necesitaba, que a veces la escuchaba llorar bajito en las noches cuando creía que él dormía, que él quería crecer rápido para poder cuidarla. Cada palabra del niño era una puñalada dulce para Damián, que empezaba a dimensionar el tamaño de la lucha de Maite mientras él acumulaba millones en su torre de cristal. Y algo se le removió en el pecho, algo más grande que la culpa, algo parecido a la ternura, al ver a ese pequeño que era el vivo retrato de la fuerza y la fragilidad de su madre. Cuando Maite llegó corriendo, alertada por la ausencia del niño,
y encontró a Ismael sentado en el suelo del pasillo ejecutivo, dibujando junto al dueño de la empresa. El corazón se le detuvo de puro pánico. Su primer instinto fue el terror. Había roto todas las reglas. Su hijo estaba donde no debía. Seguramente la despedirían, y encima era Damián, precisamente Damián, quien los había descubierto. Se deshizo en disculpas atropelladas, tomó a Ismael de la mano para llevárselo, empezó a explicar lo de la vecina y la emergencia con la voz temblándole de angustia. Pero Damián se incorporó y la detuvo con un gesto sereno. Le dijo que no había ningún problema, que el niño no había molestado en absoluto, que al contrario, había sido la mejor compañía que había tenido en todo el día. Y luego, mirándola a los ojos con una honestidad desnuda, le dijo algo que ella no esperaba, que tenía un hijo maravilloso y que ella lo estaba criando increíblemente bien. Maite no supo qué responder. Estaba preparada para el reproche, para la humillación, para la lástima incluso, no para el respeto. Balbuceó un agradecimiento tenso y se llevó a su hijo, pero algo se había movido en su interior, una piedra pesada que llevaba años en su sitio. Porque ver a Damián agachado, dibujando en el suelo con Ismael, tratándolo con una ternura que el propio padre del niño jamás le había dado, había tocado en Maite una fibra que su orgullo no alcanzaba a blindar. Toda su coraza estaba construida para defenderse de un hombre que la lastimara. No tenía defensa contra uno que fuera bueno con su hijo. Y esa noche, mientras Ismael le hablaba emocionado del señor amable que dibujaba bien los dinosaurios, Maite entendió, con una mezcla de miedo y de algo que no quería nombrar, que la muralla que había levantado con tanto esfuerzo tenía una puerta que ella no había sabido cerrar, su hijo, y que por esa puerta, sin proponérselo, Damián acababa de entrar. Los días que siguieron a ese encuentro cambiaron sutilmente la temperatura de las cosas. Ismael, que no cargaba con las murallas de los adultos ni conocía la historia que separaba a su madre de aquel hombre, había decidido con la lógica simple de los niños que el señor amable de la oficina le caía bien y cada vez que volvía a la empresa preguntaba por él. Y Damián, lejos de esquivar al niño para no incomodar a Maite, encontró en Ismael el puente que ella no le permitía cruzar de frente. A Damián le nacía estar con el niño. Le enseñaba a doblar un avión de papel, le prestaba hojas buenas para dibujar, le respondía las 1000 preguntas que Ismael hacía sobre el mundo. Maite observaba todo aquello desde la distancia, dividida entre la alarma y una ternura que le costaba admitir, vigilante como una leona pero incapaz de negar que su hijo, que había crecido sin una figura masculina que lo mirara con cariño, estaba floreciendo bajo esa atención. Lo que a Maite más la desconcertaba era que Damián nunca usó a Ismael como un anzuelo para llegar a ella. No convertía su cariño por el niño en un chantaje emocional, no le mandaba mensajes a través del pequeño, no fingía interés para ablandarla. Simplemente quería al niño sin condiciones, y eso era mucho más peligroso para las defensas de Maite que cualquier estrategia. Una tarde, mientras recogía a Ismael que se había quedado dibujando cerca de la oficina, Maite se quedó mirando desde el umbral cómo Damián escuchaba con atención absoluta una historia larguísima y sin pies ni cabeza que el niño le contaba, asintiendo con seriedad como si fuera lo más importante del mundo. Y en ese instante, sin querer, Maite recordó al muchacho de 17 años que le prometía las estrellas en una azotea, y por primera vez en 15 años, el recuerdo no le llegó cargado solo de rencor, sino también de una nostalgia dolorosa por todo lo que pudo haber sido. Se obligó a apartar la mirada, a tomar a su hijo de la mano, a recomponer su coraza. Pero esa noche no pudo dormir, porque había entendido que el problema ya no era solo que Damián quisiera derribar su muro, sino que una parte de ella, la que creía muerta, había empezado en secreto a querer dejarlo pasar. Fue por esos días cuando ocurrió un pequeño incidente que terminó de inclinar la balanza. Una compañera del área de limpieza, una mujer mayor y malintencionada, empezó a murmurar que la nueva se traía algo con el dueño, que por algo el señor Solís bajaba tanto a los pisos bajos, que seguramente Maite había conseguido el puesto a cambio de favores. El rumor venenoso y cobarde llegó a oídos de Maite justo cuando salía de un baño que acababa de dejar reluciente y la hirió en lo más hondo, porque tocaba precisamente aquello que ella más había querido evitar, que pensaran que le debía algo a Damián,
que su trabajo no era fruto de su esfuerzo, sino de un trato sucio. No le dio a la mujer el gusto de verla quebrarse. La miró de frente y le dijo con una dignidad temblorosa que ella se ganaba el pan limpiando pisos con las manos, no con otra cosa, y que quien pensara mal era porque tenía el pensamiento sucio. Y se fue de ahí con la cabeza en alto, aunque por dentro estuviera deshecha. Damián se enteró del rumor esa misma tarde, y su reacción fue lo que Maite menos esperaba. No la buscó para consolarla con palabras, porque intuyó que eso solo la humillaría más. En cambio, reunió discretamente al personal y dejó muy claro, sin mencionar nombres, que en su empresa se respetaba a cada trabajador por igual, que quien esparciera chismes malintencionados sobre un compañero se atendría a las consecuencias, y que el mérito de cada quien se medía por su trabajo y por nada más. Lo hizo sin exponer a Maite, sin señalarla, protegiendo su dignidad en lugar de su vanidad. Cuando ella se enteró de que él había cortado el rumor de raíz, sin convertirla a ella en el centro de atención, sintió algo que la asustó por su intensidad. Gratitud, sí, pero también el reconocimiento incómodo de que aquel hombre la entendía, de que sabía exactamente qué era lo que ella necesitaba proteger, porque venían del mismo lugar y habían cargado las mismas vergüenzas. Esa noche, Maite se durmió pensando en Damián sin lograr evitarlo, y comprendió con una mezcla de pánico y de rendición que la guerra silenciosa que libraba contra él estaba empezando, muy despacio, a perderla. El deshielo empezó por una tormenta. Una tarde, cuando Maite terminaba su turno, la ciudad se vino abajo en un aguacero de esos que paralizan todo, y ella, que había vuelto a llevar a Ismael por otro fallo de la vecina, se encontró atrapada en la entrada de la empresa, sin manera de tomar su camión sin que los dos terminaran empapados y enfermos. Damián los vio ahí, la madre y el niño acurrucados bajo el alero, y sin aspavientos se ofreció a llevarlos a casa en su coche. Maite, por puro reflejo, empezó a rechazar el ofrecimiento, pero un trueno hizo saltar a Ismael, que se aferró asustado a su pierna, y ella entendió que su orgullo no valía la salud de su hijo. Aceptó con un «gracias» apretado, y los tres subieron al coche. El trayecto fue tenso al principio, con Maite mirando por la ventana y respondiendo con monosílabos, pero Ismael, ajeno a la incomodidad de los adultos, empezó a parlotear con Damián sobre la lluvia y los truenos y por qué el cielo se enojaba, y poco a poco el hielo entre los dos mayores se fue derritiendo al calor de la charla inocente del niño. Cuando llegaron a la vecindad modesta donde vivían, Damián no hizo ningún comentario sobre la humildad del lugar, ninguna mirada de lástima, nada que hiciera sentir mal a Maite. Solo esperó a verlos entrar a salvo antes de marcharse bajo la lluvia, y ese gesto sencillo, el de cuidar sin humillar, se le quedó a Maite clavado en el pecho toda la noche. Porque el Damián que ella había construido en su imaginación durante 15 años, el cobarde soberbio que la abandonó, jamás se habría molestado en llevar a una empleada y a su hijo a casa bajo un aguacero. Y ese Damián real, el que acababa de dejarlos en la puerta con una sonrisa tímida, no encajaba con el villano que ella necesitaba para seguir odiándolo en paz. Esa noche, acostada en su cama estrecha, Maite se descubrió pensando en él no con rencor, sino con una confusión dolorosa, preguntándose por primera vez en años si el muchacho que se fue no habría cargado también todo este tiempo con su propia versión de la herida. Los días siguientes el trato entre ellos cambió sin que ninguno lo declarara. Damián empezó a buscarla, no ya con la insistencia ansiosa del principio, sino con una paciencia nueva, ofreciéndole conversación sin exigir nada. Le preguntaba por Ismael, por cómo le iba en la escuela, por cosas pequeñas y cotidianas, y Maite, que al principio respondía con la guardia en alto, fue bajándola de a poco, porque era imposible mantener la frialdad ante alguien que solo parecía querer escuchar. Empezaron a cruzar palabras que ya no eran de patrona a empleada, sino de dos personas que se reconocían debajo de los uniformes y los trajes. Y en una de esas conversaciones, sin que ninguno lo planeara, el pasado que llevaban 15 años, evitando por fin, asomó la cabeza. Fue Damián quien se atrevió, una tarde en que se quedaron solos en un pasillo vacío, a decir en voz baja lo que llevaba semanas conteniendo, que sabía que ella lo había reconocido desde el primer día y que necesitaba, aunque fuera una vez,
pedirle perdón por haberse ido como se fue. Maite sintió que el suelo se le movía. Durante 15 años había imaginado ese momento, la disculpa que nunca llegó, y ahora que la tenía enfrente, no sabía qué hacer con ella. Su primer impulso fue el de siempre, el de la coraza, negar, decir que no sabía de qué hablaba, huir. Pero algo en la voz de Damián, una sinceridad desnuda y sin cálculo, la detuvo. Lo miró a los ojos, y por primera vez desde el reencuentro, dejó caer la máscara apenas un instante, lo suficiente para decirle, con la voz temblándole de una rabia vieja y de un dolor más viejo aún, que sí, que claro que lo había reconocido, y que ese primer abandono de él había sido la raíz de todas sus desgracias, la herida que años después la hizo tropezar por pura necesidad de apoyo, dejándola embarazada y más sola todavía. Le reclamó la madrugada que la había dejado con una carta de 3 líneas, obligándola a volverse de piedra para sobrevivir. Lo dijo sin gritar, que habría sido más fácil, sino con esa serenidad rota que duele más que los gritos, y Damián recibió cada palabra como se recibe un golpe merecido, sin defenderse. Y entonces, por fin, Damián le contó su verdad. Le contó que a los 17 no se había ido por ambición ni por desprecio, cargando también con la culpa de haberla dejado expuesta a los golpes del mundo durante toda esa década. Le contó que la beca que le ofrecieron era su única oportunidad de salir de la miseria, pero que era en otra ciudad, y que él, un muchacho aterrado y sin recursos, se había convencido de que si se la llevaba solo, la condenaría a más pobreza, y que si se quedaba, los dos se hundirían juntos. Le confesó que se fue de madrugada, porque no habría tenido el valor de irse mirándola a la cara, que aquella carta de 3 líneas la había escrito y roto 20 veces, y que durante 15 años no había pasado un solo día sin arrepentirse de la manera cobarde en que había manejado el mayor amor de su juventud. No lo dijo para justificarse, aclaró, porque no había justificación. Lo dijo porque ella merecía saber, después de tanto tiempo, que no la había abandonado por poco, sino por demasiado, por un amor mal entendido y peor administrado por un chico que no supo estar a la altura. Maite escuchó todo aquello, con el corazón en la garganta, y sintió cómo el relato que había sostenido durante 15 años, el del villano que la despreció, se resquebrajaba sin remedio. No era que la disculpa borrara el daño estaba hecho, y ella había pagado su precio en soledad y en cicatrices, pero entender, por fin, que no la habían dejado por poca cosa, que aquel abandono había tenido detrás no desprecio sino un miedo estúpido y humano, le quitó de encima un peso que ni siquiera sabía que cargaba, el peso de creerse indigna de que se quedaran. Se le llenaron los ojos de lágrimas que no dejó caer, y le dijo a Damián que agradecía su honestidad, pero que 15 años eran 15 años, que ella ya no era la muchacha de la azotea, que había tenido que volverse dura para sobrevivir, y que no sabía si le quedaba dentro la capacidad de perdonar, ni mucho menos de volver a confiar. Damián asintió sin presionarla, y le dijo que no le pedía que lo perdonara ya ni que confiara, que solo le pedía la oportunidad de demostrarle, con el tiempo y con hechos, que el cobarde que se fue no era el hombre que había vuelto. Esa conversación, lejos de resolver las cosas, las volvió más complejas y más humanas, porque a partir de ahí ya no podían fingir que eran desconocidos, pero tampoco eran todavía otra cosa. Quedaron en esa tierra incierta de 2 personas que comparten una historia rota y no saben si tienen derecho a intentar remendarla. Maite siguió trabajando, siguió cuidando su dignidad, siguió negándose a cualquier trato de favor, pero algo se había ablandado en ella, una grieta por la que empezaba a colarse, a su pesar, la posibilidad de mirar a Damián con otros ojos. Y él, por su parte, entendió que ganarse de nuevo a Maite no sería cuestión de palabras ni de dinero, sino de constancia, de respeto, de estar ahí día tras día sin exigir nada, demostrándole que esta vez no pensaba irse. El vínculo con Ismael fue, en todo esto, el hilo que los cosía sin que ellos lo decidieran. El niño, que le había tomado un cariño genuino a Damián, empezó a pedir verlo, a preguntar por él, a guardarle dibujos. Y Damián, que nunca había tenido hijos ni había sabido que los quería, descubrió en la compañía de aquel pequeño una ternura que lo transformaba, una alegría sencilla que ninguno de sus millones le había dado jamás,
Los tres empezaron a compartir, sin nombrarlo, pequeños momentos que parecían de familia. Un helado a la salida, una tarde en que Damián ayudó a Ismael con una tarea de dibujo, una risa compartida por una ocurrencia del niño. Y Maite, viendo a su hijo florecer bajo el cariño de aquel hombre, viendo a Damián transformarse en presencia de Ismael, sentía que su coraza se le volvía cada día más pesada de cargar, porque protegía un corazón que, muy en el fondo y contra toda su voluntad, había empezado otra vez a latir por el mismo hombre que 15 años atrás se lo había roto. Hubo una tarde que Maite guardaría mucho tiempo en la memoria. Damián los invitó, con una timidez impropia de un hombre de su posición, a comer algo sencillo después del trabajo, no en un restaurante caro que la habría incomonado, sino en una fonda modesta de las que a ella le gustaban, de comida casera y manteles de hule. Maite estuvo a punto de negarse por costumbre, pero Ismael lo pidió con tanta ilusión que no tuvo corazón para decir que no. Y esa comida en aquella fonda humilde fue la primera vez en 15 años que los dos se sentaron a hablar como las dos personas que habían sido, sin la barrera del patrón y la empleada, sin la coraza del rencor. Hablaron del barrio, de la gente que habían conocido, de lo que había sido de sus vidas. Damián le contó de su soledad a pesar de la fortuna, de cómo el éxito no le había llenado el vacío, de las noches en que su casa enorme le pesaba como una tumba. Y Maite, para su propia sorpresa, se descubrió riendo de verdad por primera vez en años, ante una ocurrencia de él, y ese sonido la asustó tanto como la alegró, porque era la risa de una mujer que creía haber olvidado cómo reír. Cuando Damián los dejó esa noche en su casa, Maite se quedó un largo rato despierta, escuchando la respiración tranquila de su hijo dormido, pensando en lo que estaba pasando. Sabía que estaba en terreno peligroso, que bajar la guardia con Damián era arriesgarse a que le rompieran el corazón de nuevo, que un hombre así, con su mundo y su fortuna, no encajaba con la vida de una limpiadora de vecindad. Se repitió todas las razones por las que debía protegerse, mantener la distancia, no ilusionarse. Pero por más que las enumeraba, ninguna lograba borrar el recuerdo de su risa en la fonda, ni la imagen de Damián enseñándole a Ismael a doblar servilletas, ni la ternura con que aquel hombre poderoso trataba a su hijo. Ann comprendió con una mezcla de terror y de esperanza que no sentía desde hacía mucho, que su corazón, ese que había blindado con tanto esmero, había empezado a traicionarla, y que la pregunta ya no era si podría evitar enamorarse otra vez de Damián Solís, sino cuánto tiempo más podría seguir fingiendo que no lo estaba haciendo. Lo que ninguno de los dos sabía, mientras el hielo se derretía despacio entre ellos, era que aquella cercanía recién nacida pronto sería puesta a prueba. Porque en el mundo de Damián había personas que no verían con buenos ojos que el dueño de todo un imperio se acercara a una humilde limpiadora con un hijo, y esas personas, tarde o temprano, iban a moverse para impedirlo. Pero esa noche, todavía ajenos a la tormenta que se avecinaba, Maite se durmió por primera vez en años sin el peso de la soledad aplastándole el pecho, y Damián, en su casa enorme, sonrió a solas pensando en la risa de ella en la fonda, seguro por fin de una cosa, de que esta vez pasara lo que pasara no pensaba volver a irse. La tormenta que se avecinaba tenía nombre y apellido: Renata Wagner, la socia mayoritaria del consejo de la empresa y madrina de los negocios de Damián desde que él era joven. Era una mujer de 60 años, elegante y calculadora, que había apostado por Damián cuando nadie más lo hacía y que, con los años, había empezado a considerarlo casi un hijo, uno al que pensaba haber casado con alguien de su mismo mundo, alguien que consolidara alianzas y fortunas. Cuando le llegaron los rumores de que el dueño andaba encariñado con una limpiadora y su hijo, Renata no montó en cólera. Hizo algo peor: se puso fría y metódica, decidida a cortar de raíz lo que consideraba un capricho ridículo que ponía en riesgo la imagen y los intereses de la compañía. Y a diferencia de la compañera chismosa de los pasillos, Renata tenía poder de verdad, contactos, dinero y una determinación helada para proteger lo que consideraba suyo. El primer movimiento de Renata fue directo. Citó a Maite en una oficina, con un pretexto administrativo, y una vez a solas dejó caer la máscara de cortesía, sin alzar la voz, con esa crueldad pulida
de quien ha humillado a mucha gente sin ensuciarse las manos, le dijo a Maite que sabía perfectamente quién era, una madre soltera sin recursos que había tenido la fortuna de reencontrarse con un antiguo amor rico y que le aconsejaba, por su propio bien, que no se hiciera ilusiones. Le explicó, como quien explica algo obvio a una niña, que los hombres como Damián podían encapricharse un tiempo con una historia romántica de barrio, pero que al final siempre volvían a su mundo, y que cuando eso pasara, la que quedaría destrozada sería ella, y peor aún, su hijo. Y luego, con una frialdad de bisturí, le ofreció dinero, una cantidad generosa, a cambio de que renunciara, se alejara de Damián y desapareciera antes de que la cosa fuera a mayores. Maite escuchó todo aquello de pie, muy quieta, con las manos apretadas y la cara ardiéndole de humillación y de rabia. Cada palabra de Renata tocaba exactamente los miedos que ella misma cargaba, los mismos que la desvelaban de noche, que no era suficiente, que no pertenecía a ese mundo, que tarde o temprano Damián volvería a irse. Por un instante amargo, el veneno de Renata le pareció verdad, y sintió el impulso de tomar el dinero y huir, de proteger a su hijo de una decepción que quizás era inevitable. Pero entonces algo se enderezó dentro de ella, la misma columna vertebral que la había mantenido de pie durante 5 años de lucha en soledad. Miró a Renata a los ojos y le respondió, con una dignidad temblorosa pero firme, que no iba a aceptar su dinero, no porque no lo necesitara, que bien sabía Dios que sí, sino porque ella no estaba en venta, y que si algún día se alejaba de Damián, sería por su propia decisión, y no porque una mujer con la cartera llena la hubiera comprado como se compra una molestia. Y le dijo algo más, algo que descolocó a Renata. Le dijo que ella no le había pedido nada a Damián, ni dinero, ni ascensos, ni promesas, que se ganaba el pan limpiando pisos con las manos y la frente en alto, y que si la señora creía que el valor de una persona se medía por su cuenta bancaria, entonces era ella, con toda su elegancia y su fortuna, la que estaba verdaderamente pobre. Lo dijo sin gritar, con esa serenidad de piedra que era su mayor arma, y salió de la oficina dejando a Renata con las palabras en la boca y una sensación incómoda, la de haber subestimado por completo a la mujer que había venido a comprar. Pero Maite, aunque había salido con la cabeza en alto, por dentro estaba deshecha, porque el ataque de Renata había reabierto todas sus heridas y había puesto en palabras el miedo que ella no se atrevía a nombrar, que aquel amor renacido estaba condenado desde el principio. Esa fue la primera grieta del punto de quiebre, porque Maite, herida y asustada, hizo lo que siempre hacía cuando el miedo la superaba. Se replegó. Empezó a alejarse de Damián, a responderle con monosílabos, a poner de nuevo entre ellos la distancia helada de las primeras semanas. No le contó lo de Renata, por orgullo y por miedo. Y Damián, que no entendía el porqué del súbito retroceso, se desesperó al ver que la mujer que empezaba a abrirse volvía a cerrarse de golpe. Maite se convenció en su dolor de que lo más sensato, lo más digno, era terminar aquello antes de que le rompieran el corazón a ella, y peor todavía, a Ismael, que cada día quería más a Damián, y que sufriría de verdad cuando el hombre desapareciera de sus vidas. Se dijo que era una tonta por haber bajado la guardia, que la vida ya le había enseñado esa lección, que la gente como ella no tenía finales felices, y con esa certeza amarga tomó la decisión de renunciar al trabajo y desaparecer, aunque le costara la única estabilidad económica que tenía. Pero antes de que pudiera ejecutar su plan, la verdad estalló por donde menos lo esperaba. Ismael, que era un niño observador y que había notado la tristeza nueva de su madre, le preguntó una noche, con esa franqueza que desarma, por qué ya no iban a ver al señor Damián, si él había hecho algo malo, si ya no los quería. Y esa pregunta inocente le rompió a Maite el corazón porque le mostró que su decisión de huir no la protegía a ella sola, sino que arrastraba también a su hijo, que había encontrado en Damián algo que nunca había tenido. Maite abrazó a Ismael sin saber qué responderle, y esa noche lloró como no lloraba desde hacía años, atrapada entre el miedo de quedarse y el dolor de irse, entre proteger su corazón y no lastimar el de su hijo. Fue la noche más difícil, el fondo del pozo, el punto en que todas sus heridas viejas y sus miedos nuevos se juntaron para aplastarla. Al día siguiente, decidida a terminar de una vez,
Maite fue a buscar a Damián para renunciar. Lo encontró en su oficina y con la voz firme, aunque el alma temblando, le dijo que dejaba el trabajo, que era lo mejor para todos, que agradecía todo pero que no podía seguir. Damián, desconcertado y dolido, le exigió una explicación, y Maite, incapaz de mentirle a la cara esta vez, terminó por soltar la verdad entre lágrimas contenidas. Le contó de Renata, de la oferta de dinero, de la humillación, de sus propios miedos, de su terror a que él volviera a irse y a que Ismael quedara destrozado. Se lo dijo todo, y al decirlo se derrumbó por fin la coraza que había sostenido durante semanas, y quedó ahí, frente a él, con toda su vulnerabilidad al descubierto, esperando quizás que él confirmara sus miedos, que le diera la razón, que la dejara ir. Pero Damián no la dejó ir. Al escuchar lo que Renata había hecho, una furia fría le recorrió el cuerpo, pero no dejó que esa furia lo dominara delante de Maite. En cambio, se acercó a ella, y por primera vez desde el reencuentro, se atrevió a tomarle las manos. Le dijo que sentía en el alma que Renata la hubiera humillado, pero que se equivocaba en una cosa fundamental, que él no era el muchacho de 17 años que huyó por miedo, y que esta vez no pensaba dejar que nadie, ni Renata, ni el consejo, ni el mundo entero, decidiera por él a quién querer. Le dijo que lo que sentía por ella no era un capricho ni una nostalgia pasajera, sino algo que había cargado durante 15 años y que había vuelto a florecer con más fuerza que nunca. Y le dijo, mirándola a los ojos con una determinación que ella no le conocía, que si tenía que elegir entre su fortuna y ella, entre su imperio y la posibilidad de una familia con ella y con Ismael, no lo dudaría ni un segundo. Maite lo escuchó con el corazón en vilo, sin atreverse a creer, aterrada de que fuera verdad y aterrada de que no lo fuera, sintiendo que estaba justo en el filo de la navaja donde su vida entera podía cambiar para siempre o romperse otra vez. Lo que siguió terminó de demostrarle a Maite con quién estaba tratando. Damián no se quedó en las palabras. Esa misma tarde enfrentó a Renata delante del consejo, sin esconderse, y le dejó claro, con una firmeza que nadie le había visto, que jamás volviera a acercarse a Maite ni a su hijo, que lo que él hiciera con su vida personal no era asunto de nadie, y que si el precio de querer a quien quería era perder el respaldo de ella, estaba dispuesto a pagarlo. Renata, que había esperado encontrar a un muchacho manejable, se topó con un hombre que había decidido no volver a ser cobarde y comprendió que había perdido la partida. Pero, para sorpresa de Damián, no todo el consejo estuvo de parte de Renata. Varios de los socios, gente que había construido su fortuna desde abajo igual que él, respetaron su postura, y la maniobra de Renata para separarlos terminó dejándola a ella aislada en lugar de a Maite. La tormenta que amenazaba con hundirlos había servido al final para mostrarle a Maite que Damián sí estaba dispuesto a defenderla, algo que ningún hombre había hecho jamás por ella. Cuando Damián le contó lo que había hecho, Maite no supo cómo reaccionar, porque toda su vida había peleado sus batallas sola y no sabía qué se sentía tener a alguien peleándolas de su lado. Se quedó mirándolo, con los ojos llenos de lágrimas que esta vez no eran de dolor, y entendió que el hombre que tenía delante ya no era el que se había ido en la madrugada, sino uno que había vuelto para quedarse, dispuesto a plantarse frente al mundo por ella. Aún tenía miedo, aún cargaba 15 años de cicatrices que no se borraban de un día para otro, y su cabeza le seguía susurrando cautela. Pero por primera vez, junto al miedo, había algo más fuerte creciendo en su pecho, la posibilidad, aterradora y luminosa, de volver a confiar. Y aunque todavía no se atrevía a decirlo en voz alta, Maite supo, esa tarde, que la decisión de huir se le había caído de las manos, y que quizás, solo quizás, esta vez sí valía la pena quedarse a ver qué pasaba cuando una dejaba, por fin, de correr. Esa noche, cuando volvió a casa, Maite se sentó al borde de la cama de Ismael, que dormía abrazado a un avión de papel que Damián le había enseñado a hacer, y se quedó mirándolo un largo rato. Pensó en la mujer asustada que semanas atrás había entrado a pedir trabajo con 80 pesos en la cartera, decidida a no volver a confiar en nadie, y se dio cuenta de cuánto había cambiado sin siquiera notarlo. Ya no estaba tan sola, ya no cargaba el mundo ella sola. Y aunque una parte de ella seguía esperando el golpe, seguía lista para huir al primer indicio de abandono, otra parte, más nueva y más valiente,
Empezaba a preguntarse qué pasaría si esta vez se equivocaba al desconfiar, si esta vez el hombre de verdad se quedaba. Le acomodó el cabello a su hijo, apagó la luz y por primera vez en mucho tiempo se durmió no rezando para que la vida no le quitara nada más, sino atreviéndose, tímidamente, a desear que le diera algo. Lo que Maite no sabía era que Damián esa misma noche había empezado a planear la manera de demostrarle, de una vez y para siempre, que sus días de correr se habían terminado y que lo mejor de aquella historia apenas estaba por llegar. Lo que Damián había empezado a planear no era un gesto de millonario, sino uno de hombre que por fin había entendido en qué idioma se hablaba el corazón de Maite. Durante las semanas siguientes, no la abrumó con regalos ni con lujos. Hizo algo mucho más difícil y más valioso. Se quedó día tras día, constante, presente, demostrando con hechos pequeños que sus palabras no habían sido humo. Aprendió los horarios de la escuela de Ismael y a veces pasaba por él. Se sentaba con el niño a hacer la tarea sin que nadie se lo pidiera. Respetó siempre el ritmo de Maite, sin presionarla, dejándole a ella el control de cada paso. Y Maite, que había pasado la vida esperando que la gente se fuera, empezó a comprobar con un asombro que le costaba creer que ese hombre no se iba, que estaba ahí los martes y los jueves y los domingos, que estaba ahí cuando Ismael se enfermaba y cuando estaba sano, cuando ella sonreía y cuando andaba de mal humor. La constancia, esa cosa tan sencilla que ella nunca había tenido, fue derritiendo su coraza mucho más que cualquier declaración apasionada. Una tarde Maite hizo algo que no había hecho en 15 años. Bajó la guardia por completo, por decisión propia. Estaban los tres en el pequeño parque cerca de la vecindad, viendo a Ismael jugar, y Maite, mirando a su hijo reír, le dijo a Damián en voz baja que tenía miedo, un miedo enorme, pero que estaba cansada de dejar que el miedo decidiera por ella. Le dijo que no sabía si aquello iba a funcionar, que cargaba demasiadas cicatrices, pero que había entendido, viéndolo con Ismael, que si no se arriesgaba a confiar otra vez, se pasaría el resto de su vida sola, por protegerse de un dolor que quizás nunca llegaría, y le dijo con la voz temblándole que quería intentarlo, que se atrevía. Damián la escuchó con el corazón en un puño, entendiendo la magnitud de lo que ella le estaba entregando, porque sabía que para una mujer como Maite, decir me atrevo a confiar, era el acto más valiente y más difícil del mundo. No dijo nada grandilocuente, simplemente le tomó la mano, entrelazó sus dedos con los de ella, y los dos se quedaron mirando a Ismael jugar bajo el sol, como la familia que ya empezaban a ser. El amor entre ellos, ese que había nacido 15 años atrás en una azotea y que la vida había interrumpido, floreció de nuevo, esta vez con la hondura de dos personas adultas que habían sufrido y sabían el valor de lo que tenían entre las manos. Damián la enamoró despacio, en el idioma que a ella le hablaba, no con joyas, sino con presencia, no con restaurantes caros, sino con tardes en la fonda de manteles de hule, no con promesas, sino con hechos repetidos día tras día. Y Maite, que se había prometido no volver a amar, se descubrió amando otra vez, pero de una manera distinta a la de los 17 años, una manera más consciente, más agradecida, más entera. Ya no era la muchacha que se entregaba por necesidad de que la quisieran. Era una mujer que elegía desde su fuerza, y no desde su carencia, compartir su vida con un hombre que se la había ganado. Y esa diferencia lo era todo. El día que Damián decidió pedirle matrimonio, no eligió un salón elegante ni un anillo exhibido para impresionar. Eligió el lugar donde todo había empezado 15 años atrás, la vieja azotea del barrio donde de jóvenes se prometían las estrellas. Lo preparó con la complicidad de Ismael, que se había vuelto su aliado más entusiasta, y una tarde llevó a Maite de vuelta a ese sitio cargado de memoria, decorado apenas con unas luces sencillas y las flores que a ella le gustaban. Cuando Maite subió y reconoció el lugar, cuando entendió lo que significaba que él la hubiera llevado justo ahí, se le llenaron los ojos de lágrimas antes de que él dijera una sola palabra. Damián le dijo que en esa azotea, a los 17 años, le había prometido un futuro que después no supo cumplir, que había tardado 15 años y muchos errores en volver, pero que ahí estaba, por fin, para cumplir lo que había prometido. Le dijo que no le ofrecía su fortuna, porque sabía que ella no la quería.
sino algo mucho más sencillo y más grande: quedarse para siempre, con ella y con Ismael, para no volver a irse jamás. Y entonces, ante la mirada brillante del niño que aguantaba la respiración, Damián se arrodilló en esa azotea donde de muchachos habían soñado, sacó un anillo sencillo elegido con el corazón y le pidió a Maite que se casara con él, que le permitiera pasar el resto de su vida demostrándole que el amor, cuando es verdadero, sí puede quedarse. Maite, la mujer que había entrado semanas atrás a pedir trabajo con 80 pesos en la cartera y el corazón blindado, la que había jurado no volver a confiar en nadie, sintió que todas sus viejas certezas se deshacían frente a la verdad que tenía delante. No lloró de deslumbramiento, sino de una emoción honda y limpia, la de quien por fin recibe algo que ya no teme perder. Miró a Damián arrodillado, miró a su hijo que los observaba con los ojos llenos de esperanza, y entendió que decir que sí no era rendirse, sino atreverse por fin a creer que ella también merecía una historia feliz. Le dijo que sí, entre lágrimas y risa, y apenas lo dijo, Ismael soltó un grito de alegría y se lanzó a abrazarlos a los dos, y los tres se fundieron en un abrazo en aquella azotea, bajo las primeras estrellas, cerrando por fin el círculo que 15 años antes había quedado abierto. La boda se celebró pocas semanas después, y fue, como todo lo verdadero entre ellos, sencilla y llena de significado. Maite no quiso una boda de las que salen en las revistas del mundo de Damián. Quiso algo pequeño y auténtico, rodeada solo de la gente que de verdad los quería. Y Damián, que había aprendido que la felicidad de Maite nunca estaba en lo caro sino en lo genuino, no solo aceptó, sino que se entregó a planear con ella esa boda humilde, con una alegría que ninguna de sus fortunas le había dado jamás. Se casaron en un jardín modesto, con las pocas personas que habían acompañado a Maite en sus años difíciles, con la vecina que le cuidaba a Ismael, con los compañeros que la habían respetado. Y el papel más importante de la ceremonia fue para Ismael, que llevó los anillos con una solemnidad que hacía sonreír a todos, porque sin ese niño, sin su corazón que había tendido el puente entre dos adultos heridos, nada de aquello habría sido posible. Maite caminó hacia Damián con un vestido sencillo, siendo exactamente la mujer que era, sin disfraces ni transformaciones, y él la esperaba al final con los ojos húmedos, entendiendo que no recibía solo a una esposa, sino a la familia entera que la vida le había devuelto después de 15 años. Los votos que se dijeron no fueron promesas grandilocuentes, sino verdades sencillas. Damián le prometió que esta vez no se iría jamás, que cuidaría de ella y de Ismael todos los días de su vida, que había necesitado perderla para entender que ella era lo único que de verdad importaba. Y Maite, con la voz firme y los ojos brillantes, le respondió que había necesitado 15 años y muchas cicatrices para aprender que el amor verdadero no era el que nunca falla, sino el que, después de fallar, tiene el valor de volver y quedarse. Cuando los declararon marido y mujer y Damián la besó, los pocos invitados que de verdad los querían aplaudieron entre lágrimas, y aquel jardín modesto se llenó de una felicidad más grande que la de cualquier salón de lujo. Pero faltaba un momento, uno que terminó de quebrar de emoción a todos. Después del beso, Damián se agachó hasta quedar a la altura de Ismael, que lo miraba con sus ojos enormes, y delante de toda la gente le dijo que ese día no solo se casaba con su mamá, sino que lo elegía también a él para siempre, como su hijo, y que le pedía permiso, con toda la solemnidad del mundo, para poder ser su papá. Ismael, que había crecido sin una figura así y que había querido a Damián en silencio desde el primer día, se lanzó a sus brazos llorando de felicidad y le dijo que sí, que ya lo quería como papá desde hacía mucho. Y Damián lo levantó en brazos delante de todos, y los tres se abrazaron, la madre soltera que había luchado sola, el hombre que había vuelto para quedarse, y el niño que los había unido, convertidos por fin en la familia que ninguno de los tres había tenido y que todos merecían. Los meses siguientes fueron para Maite como aprender de nuevo a vivir sin miedo. Damián cumplió cada una de sus promesas, no con grandes gestos, sino con la constancia de los días, y Maite, poco a poco, dejó de esperar el abandono que nunca llegó. Siguió siendo ella misma, humilde y digna, sin que la fortuna que entró en su vida le cambiara lo esencial. Lo único que cambió fue que,
por primera vez, dejó de estar sola. Ismael floreció como florecen los niños cuando por fin se sienten seguros, con un padre que le enseñaba a andar en bicicleta y le contaba cuentos por las noches, y una madre que ya no lloraba a escondidas porque ya no cargaba el mundo sola. Y Damián, el hombre que lo había tenido todo menos una familia, descubrió que la verdadera riqueza no era la que había acumulado en su torre de cristal, sino la que lo esperaba cada noche en casa, en la risa de un niño y en la sonrisa de la mujer a la que nunca debió dejar ir. Una noche, ya tarde, cuando Ismael dormía y la casa estaba en calma, Maite y Damián salieron al jardín a mirar las estrellas, como cuando eran jóvenes en la azotea del barrio. Y Maite, apoyada en el hombro del hombre que amaba, pensó en la mujer asustada que había entrado meses atrás a pedir trabajo de limpieza, con 80 pesos en la cartera y el corazón cerrado con llave, convencida de que la vida no le tenía reservado nada bueno. Sonrió al comprender lo equivocada que había estado. La vida, que tanto le había quitado, le había devuelto al final lo que más importaba, no por un golpe de suerte, sino porque ella había tenido, en el momento justo, el valor de dejar de correr y de atreverse a confiar. And entendió, con el corazón por fin en paz, que aquel espera que Damián había dicho al leer su nombre en un currículum no había sido el principio de una humillación, como ella temió, sino el principio de la felicidad que durante 15 años había creído que no era para ella. Damián la abrazó más fuerte, le besó la frente, y los dos se quedaron en silencio mirando las estrellas, sabiendo que esta vez, por fin, no había ninguna despedida esperándolos, sino toda una vida por delante para quererse. Y así, sin grandes estridencias, pero con una dicha profunda y verdadera, Maite Rentería y Damián Solís empezaron la vida que 15 años atrás les había sido negada, una vida en la que ella nunca dejó de ser la mujer fuerte y digna que había luchado sola, y él nunca dejó de ser el hombre que había vuelto para reparar con amor y con hechos el error de su juventud. Maite, que durante tanto tiempo había creído que los finales felices no eran para mujeres como ella, aprendió que el corazón, por más cicatrices que cargue, siempre puede volver a abrirse cuando encuentra a alguien que se queda. Y cada vez que recordaba aquella tarde en la oficina, cuando entró rota y orgullosa a pedir un trabajo de limpieza y fingió no reconocer al hombre de su pasado, ya no sentía dolor ni vergüenza, sino gratitud, porque había aprendido que a veces la vida nos devuelve por la puerta más inesperada aquello que creíamos perdido para siempre, y que nunca es demasiado tarde para que dos personas que se amaron de verdad encuentren por fin la manera de quedarse.